Bueno, muchachos, ahora vamos a empezar a hablar de matrices, ¿sí? A hablar un poco más de ellas, pues solamente hemos hablado de ciertas matrices en el caso de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a empezar pues con una definición. Vamos a definir qué es una matriz. ¿Listo? Y vamos a decir lo siguiente. Una matriz A, una matriz A de orden M por N es un arreglo rectangular. Es un arreglo rectangular es un arreglo rectangular de M por N elementos. De M por N elementos. Bien. Dispuestos en M filas y N columnas. Y N columnas. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí cómo sería precisamente nuestro arreglo. El arreglo va a ser de la siguiente manera. A igual, y vamos a colocarlo aquí. ¿Cómo vamos a nombrarlos? Entonces va a quedar aquí A12, A1, A11, perdón, A11, A12, continuamos así hasta por aquí. Más adelante va a aparecer algo de la forma A1J, ¿sí? Y así continuaremos hasta la columna N. Entonces sería A1N. ¿Bien? Hacia abajo, entonces uno empezaría por acá. A21, A22, luego seguiría pues A23, así sucesivamente, hasta por aquí que más adelante va a aparecer, más adelante A2J. Y luego sería hasta A2N. ¿Ven? Por aquí continuaría hacia abajo. Y por aquí aparecería algo de la forma AI1. Continuaríamos por aquí. Aquí aparecería algo de la forma AI2. Continuamos por aquí. AIJ. Ya les digo a qué hacemos referencia con esas notaciones. AIN. Bien. Y así vamos a continuar hasta la última fila, que la última fila sería la fila M. Entonces sería algo de la forma AM1. Aquí sería AM, AM2. Continuamos. AMJ y AMN. Bien. Voy a tratar de hacer aquí voy a correr esto. Y esta anotación pues lo que hacemos es encerrarla de esta forma, así con un paréntesis grande. En algunos textos van a encontrar que la notación para matriz va a ser no con paréntesis, sino con corchetes. Van a ser así, ¿sí? Las dos notaciones pues son válidas, ya ustedes pues decidirán con cuál se sienten más a gusto. Las dos notaciones las pueden usar. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, aquí en esto que escribí acá hay M por N elementos en esta matriz, en este arreglo rectangular que puse acá. Aquí lo que estoy considerando es que hay M por N elementos. El símbolo, lo que aquí diremos,
vamos a leer, vamos a decir, el orden de la matriz se leerá m por n. ¿Listo? El orden siempre se va a leer de esa manera, donde m es el número de filas, y n el número de columnas. ¿Listo? O sea, el primer número me va a representar filas y el segundo número me va a representar columnas. Bien, voy a colocar por aquí, voy a encerrar algo de lo que está aquí. Esto de acá. Esto que estoy encerrando se llama la fila. Esta es la fila J. La columna, perdón, columna J. Columna J. ¿Listo? Y des en cuenta que todos los elementos en la columna J tienen la J como segundo índice. ¿Listo? Esta es la fila J. Bien. Ahora vamos a mirar cuál es la columna, la fila I. La fila I es la siguiente. Voy a resaltarla acá. Esta de acá es la fila. Esta es la fila I. Esta es la fila I de la matriz. Y ahora el elemento que está aquí, el elemento que está ahí en rojo, ¿sí? Ese elemento se llama la componente o el elemento IJ. ¿Listo? Vamos a escribirlo por acá. Componente o elemento IJ. Bien, eso es lo que tenemos. Componente o elemento IJ. Bien, esas son pues notaciones que vamos a ir necesitando. ¿Listo? Vamos a colocar además lo siguiente. Voy a colocarlo en la siguiente página. Diremos lo siguiente. Cuando el número de filas de la matriz de A coincida con el número de columnas, diremos que A es una matriz cuadrada. Bien, vamos a decir que es una matriz cuadrada. ¿Qué otras cosas necesitamos conocer? Lo siguiente. Si todos los elementos o las componentes, si todos los elementos en la matriz son ceros, si todos los elementos en la matriz son ceros, la matriz se denomina matriz nula
o matriz cero. Matriz nula o matriz cero. Bien, entonces tenemos una matriz nula o matriz cero, que es aquella que está formada por todos los elementos ceros. Bien, vamos a mirar algunas matrices y vamos a determinar pues qué orden son y más o menos qué peculiaridades tienen. ¿Listo? Vamos a colocar por aquí unos ejemplos. Vamos a colocar por aquí las siguientes matrices. Colocar aquí primero. Vamos a colocar la siguiente matriz. 1, 3, 4, 2. Esa matriz. Segunda. Consideremos la siguiente. Menos 1, 3, 4, 0, 0, 1 menos 2. Considerar otra, tercera. La siguiente matriz, menos 1, 4, 1, 3, 0, 2. Y una última, cuarta. Vamos a considerar la matriz de la siguiente manera. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esta matriz. Bien, vamos a hablar de cada una de ellas con respecto al orden. Entonces vamos a ir escribiendo debajo de ella qué orden es. La primera, orden, sería 2 filas, 2 columnas. Entonces sería de orden 2 por 2. ¿Cierto? Voy a colocar aquí orden y vamos a escribir el orden para todas. Entonces aquí tenemos, esta es una matriz de orden 2 por 2. La siguiente tenemos 1, 2, 3 filas, o sea que el orden es 3 por ¿cuántas columnas? 2 columnas, orden 3 por 2. La tercera tiene 2 filas y 3 columnas, orden 2 por 3. Y la última tiene 2 filas y 1, 2, 3, 4 columnas. O sea que la cuarta es de orden 2 por 4. De esas que tenemos ahí, nosotros podemos decir lo siguiente además. Esta de aquí, la primera, es una matriz que además de ser de orden 2 por 2, o por ser de orden 2 por 2, decimos que es cuadrada. ¿Sí? Podemos decir que es una matriz cuadrada. Y además, la última, podemos decir que es la matriz nula de orden 2 por 4. ¿Listo? Tenemos la matriz nula o una matriz 0, como ustedes quieran escribirlo, de orden 2 por 4. Vale. Eso son pues para contarlo. Vamos a hablar de componentes de una matriz, ¿listo? Para entender claramente a qué se refería esto que escribimos acá ahorita. Esto que decía componente y J, vamos a tratar de entenderlo mejor y vamos a pasar a la siguiente. Voy a colocar otra hoja, otra página y vamos a mirar otro ejemplo. Vamos entonces a hacer lo siguiente, hallar las componentes. Las componentes vamos a escribirlas así, 1, 2, vamos a separarlas. Las componentes 1, 2, vamos a escribirlas mejor de esta forma, 1, 2, 3, 1 y 2, 2 de la siguiente matriz. De la siguiente matriz.
Entonces vamos a colocar por aquí nuestra matriz A. Nuestra matriz A, que vamos a tomarla una matriz de orden 3 por 3, y vamos a escribirla de esta manera: 1, menos 7, 8, menos 3, 2, 4, 0, 1, menos 6. Esa matriz de ahí. La pregunta que me están haciendo, en este caso, así como la tenemos escrita, la podemos reescribir de la siguiente manera. Nos están preguntando cuál es el valor de A12. ¿Listo? También nos están preguntando el valor de A31. Y también nos están preguntando el valor de A22. Eso es lo que nos están preguntando en este ejercicio. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar cada una de ellas? Entonces voy a usar la primera como ejemplo. A12. Entonces dice, vamos a ubicarnos. Recuerden que el orden en que estamos leyendo siempre va a ser fila, columna. Entonces dice, ubiquémonos en la fila 1. Entonces voy a trazar aquí, voy a resaltar la fila 1. Y me dice ahora la fila 1 con la columna 2. Entonces con la columna 2, ¿dónde me quedaría? Queda por acá. Entonces el elemento 1, 2 es precisamente el que está en común entre la fila 1 y la fila 2. O sea, realmente lo que me está diciendo es, este elemento es el elemento que está en la primera fila, segunda columna, que en este caso sería pues menos 7. Entonces vamos a colocar aquí ya la respuesta. Esto sería menos 7. ¿Bien? ¿Quién sería entonces A31? Entonces recordemos, como hicimos anteriormente, A31 sería tercera fila, primera columna. O sea que sería este elemento de acá. Tercera fila, primera columna, sería entonces el 0. Entonces sería aquí 0. ¿Y quién sería entonces A22? ¿Quién sería A22? Entonces A22 va a ser precisamente, entonces vamos a hacer aquí, segunda fila, segunda columna. En este caso A22 va a ser precisamente el elemento 2. Bien, a eso nos referíamos con las componentes o elementos de una matriz. Entonces, bien. En el caso de nosotros, siempre vamos a tomar como componentes números reales. Habrán ejercicios en los cuales yo les voy a hablar de componentes con números complejos. ¿Listo? Entonces eso lo haremos pues a medida de que vayamos avanzando. Vamos a pensar en la siguiente, miren. Vamos a colocar una siguiente definición. La idea es comparar matrices. Entonces vamos a decir cuándo dos matrices son iguales. Entonces tendremos dos matrices A y B son iguales. ¿Sí? Vamos a tener la igualdad entre matrices si se cumplen dos condiciones. Si A y B son del mismo orden, y además las componentes correspondientes son iguales. Eso quiere decir que si yo miro la componente, por ejemplo, 3,1 de esta matriz, tiene que ser igual a la componente 3,1 de esta matriz. Si miro la componente 4,6, por decir algo, de esta matriz, tiene que ser igual a la misma componente de esta matriz. Bien, a la componente 4,6 de la matriz. Bueno, eso es lo que tenemos para igualdad de matrices. Entonces vamos a tomar lo siguiente. Vamos a mirar si las siguientes matrices son iguales. A colocarlo aquí como ejemplo. Vamos a colocar aquí primero. Vamos a comparar estas dos matrices. Vamos a compararlas aquí.
Vamos a decir esto es 4, 1, 5. Colocar aquí 2, menos 3, 0. Y vamos a colocar por aquí nuestra matriz B, que sería la siguiente. Colocarlo aquí como 1 más 3, la primera entrada. Aquí 1, 2 más 3. Vamos a colocar aquí 1 más 1, 1 menos 4 y 6 menos 6. Entonces, esas matrices, ¿será que son iguales? ¿Será que esas matrices que tenemos ahí son iguales? Entonces, lo primero sería revisar el orden. Y los órdenes son 2 filas, 3 columnas, 3 columnas. Entonces son de igual orden. Y ahora lo que haremos, bien, entonces para revisar que son iguales, miramos ya que los órdenes son los mismos. El orden de las matrices, usualmente uno los coloca aquí abajo, aquí en esta posición, para tenerlos claros. Orden de la primera matriz. El orden de la primera matriz es 2 filas, 3 columnas. Vamos a colocar el orden mejor acá. Vamos a colocarle que esta matriz es de orden 2 por 3. Orden de la segunda fila, de la segunda matriz, perdón. Aquí serían 2 filas, 3 columnas. Entonces el orden sería también 2 por 3. Entonces ya revisamos la primera parte. Los órdenes de las matrices son iguales. ¿Listo? Y ahora hay que mirar componentes correspondientes. Entonces la primera componente debe ser igual a la primera componente, en este caso se cumple. La segunda, la componente, esa sería componente 1, 2, es igual a componente 1, 2. Componente 1, 3 es igual. Componente 2, 1, componente 2, 1 son iguales. Componente 2, 2 igual a componente 2, 2. Y componente 2, 3 igual a componente 2, 3. Entonces podemos aquí escribir que estas matrices, ¿cómo son? Son iguales, según la definición pues que acabamos de dar. ¿Listo? Bien. El caso de que sean diferentes, pues van a ser realmente muy notorios. ¿Sí? Van a ser muy notorios. Voy a pasar a la siguiente página. Y vamos a colocar el siguiente como otro ejemplo. Por ejemplo, las siguientes matrices. 1, 0, 0, 1. Y vamos a colocar la matriz, la siguiente matriz, que sea 1, 0, 0, 1. Y aquí agrego 0, 0. Entonces, si ustedes miran, las componentes que aparecen aquí son las mismas que aparecen acá, pero aquí aparecen estos de acá. Orden de la primera matriz, 2 filas, 2 columnas. Orden de la segunda matriz, 2 filas, 3 columnas. Aquí ya podemos decir que estas matrices son diferentes. Estas matrices son diferentes. ¿Listo? O no son iguales. Bien. Voy a colocar un ejemplo más. Tercero. Para ya hablar de precisamente operaciones. O sea, aquí vamos a dejar. Hasta aquí vamos a dejar. Vamos a plantear un ejercicio en ese sentido, que haría lo siguiente. Encontrar los valores de A y B de tal forma que las siguientes matrices sean iguales. Entonces vamos a colocar aquí dos matrices. ¿Listo?
Vamos a colocar matrices de orden 2 por 2, colocar aquí 1, colocar aquí A, bueno, vamos a colocarlo mejor así, colocar 2, 5, 7. Esa es la primera matriz, ¿listo? Y la otra matriz que voy a tomar es la siguiente. A más B, 2, 5, 3A, menos B. Eso de ahí. Tenemos esas dos matrices. Y la idea entonces sería revisar para qué valores de A y B las dos matrices son iguales. ¿Listo? Entonces, para que sean iguales, lo primero que hay que mirar son los órdenes. Orden de la primera matriz es de orden 2 por 2. Orden de la segunda matriz 2 por 2. Ahora, ¿qué más debemos revisar? Debemos revisar que las componentes correspondientes sean iguales. O sea que tengo lo siguiente. 1 debe ser igual a A más B. 1 debe ser igual a A más B para que sean iguales esas matrices. El 2 debe ser igual, el 2 que aparece en la posición 1, 2, debe ser igual a la posición 1, 2 de la otra matriz. Y pues ahí se cumple, ¿no? El 5 que aparece acá, en la posición 2, 1, debe ser igual a la posición 2, 1. Y aquí se cumple. Bien, entonces solamente nos falta revisar la última posición, que es la posición 2, 2. Y de la posición 2, 2, ¿qué obtenemos? Dice 7 debe ser igual a 3A menos B. Y entonces lo que nos queda para encontrar el valor de A y B es resolver precisamente un sistema de ecuaciones lineales. Este sistema pues ustedes ya saben cómo se resuelve, ¿sí? Por lo menos vamos a resolverlo aquí rápidamente usando Gauss. Esto sería 1, 1, 1, ¿sí? Voy a tomar la primera columna para A, la segunda columna para B, y aquí, como es costumbre, las soluciones. Entonces sería aquí 3 menos 1 y 7. Y vamos a hacer nuestras modificaciones para ver cómo nos queda. Entonces voy a hacer aquí la primera modificación. Yo ya tengo fijo mi pivote, ¿ok? Entonces voy a convertir en 0 lo que está por debajo de él. Voy a convertir en 0 este 3. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es, a la fila 2, lo que le voy a hacer es menos 3 veces la fila 1 más la fila 2. Así entonces me va a quedar la primera fila igual. La primera fila me va a quedar 1, 1, 1, 1. Y la segunda fila, ¿cómo me quedaría? Voy a hacer las cuentas por aquí a un lado, luego las borro. Dice multiplique por menos 3 la primera fila, entonces sería menos 3, menos 3, menos 3. Y súmele la segunda fila, que sería 3, menos 1, 7. ¿Y ahí qué me va a dar? Entonces me quedaría menos 3 más 3 nos da 0, menos 3 menos 1 me daría menos 4, y menos 3 más 7 nos da 4 positivo. Y nos quedaría entonces lo siguiente. Nos quedaría 0, menos 4, 4. Y ya hice mi proceso, porque aquí ya queda reducida, ¿sí? Ya queda una matriz escalonada. Entonces aquí voy a tener un nuevo sistema. Voy a escribirlo en la siguiente página. Vamos a escribir cómo me queda el nuevo sistema. Bien, de la primera fila me queda A más B igual a 1. ¿Sí? Recordemos que las variables las habíamos tomado A, B y estas pues las soluciones, ¿no? Entonces sería A más B igual a 1. A más B igual a 1. Y de la segunda obtenemos menos 4B es igual a 4. Entonces tenemos menos 4B igual a 4. De esto que acabamos de escribir podemos darnos cuenta que la segunda ecuación me indica que B vale precisamente menos 1.
B vale menos 1. Y así, si reemplazamos en la primera, B por menos 1, me quedaría que A vale 2. Tendría que A vale 2. Y entonces ya puedo dar solución a mi ejemplo. Entonces los valores de A y B, son 2 y menos 1 respectivamente. Siempre que yo coloco respectivamente hago referencia a que el primero está asociado con el primero, el segundo con el segundo. ¿Listo? Bien. Y este sería entonces el caso en el cual tenemos nuestras matrices iguales. Voy a volverlas a escribir y vamos a ver que realmente nos quedan iguales. Bien, voy a tomarlas de acá y las voy a copiar en la siguiente página. Bien, ¿cómo nos quedaría? Mire, la matriz que está aquí es la misma matriz que escribir A más B sería 2 más menos 1, nos quedaría 1, el 2 de acá, el 5 acá, y aquí sería 3A menos B. 3A sería 3 por 2, me daría 6, menos 1 me daría 7. Y ahí claramente vemos que las dos matrices que nos quedan son iguales. Bien. Y esto es como la primera parte de matrices, la introducción a matrices. Y ahora lo que seguiría sería empezar a hablar de operaciones entre matrices.